Los críticos emergentes del audiovisual, de esta nueva camada de críticos con una propuesta muy interesante con respecto a la visión del audiovisual boliviano. Él ha publicado hace poco un libro, uno de los pocos libros que se elaboran a lo largo del año en Bolivia con respecto a la crítica del cine. Y este libro se llama Una estética del encierro. Queremos darle la bienvenida a Sebastián Morales. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Una estética del encierro es un libro que recién se ha publicado y que tiene una visión muy interesante del audiovisual boliviano. ¿Por qué recurrir a esta analogía para reflejar el contexto actual de lo que es el audiovisual? La analogía del encierro, dices, ¿no? Exactamente. Utilizo esta metáfora porque me doy cuenta que hay como una especie de, digamos, de hilo conductor en el cine boliviano, que es este tema del encierro, ¿no? Aparentemente, en muchas películas, sobre todo de los últimos años, hay una intencionalidad de construir espacios, porque el libro es sobre el espacio, ¿no? Espacios, digámoslo así, claustrofóbicos, digamos, ¿no? Uno de los ejemplos es Zona Sur, ¿no? En Zona Sur se supone que es una burbuja en donde ninguno de los personajes sale, ¿no? Entonces es una especie de prisión de lujo, digamos, que es la Casa Jailona. Otro ejemplo puede ser, que está en el libro Lo más bonito y mis mejores años, ¿no? Es una película en la que el personaje principal, que es Berto, siempre busca como que salir de la ciudad de Cochabamba de alguna manera, pero no puede, digamos, ¿no? Por motivos que aparecen en la película, ¿no? Y la primera imagen de la película es un puente que se cae, es como que no hay forma de cruzar al otro lado, digamos, ¿no? Y es una metáfora que aparece mucho, ¿no? Y evidentemente en las películas de Diego Mondaca también pasa lo mismo, que es ya se trabaja directamente en la cárcel, digamos, ¿no? Entonces hay como que un hilo conductor a partir de una cierta elección de los espacios, digamos. Sebastián, este es un fenómeno recurrente que probablemente se da en los cineastas y se ha dado en los cineastas de hace 50 años atrás como los cineastas de la actualidad. Es una temática que tiene que ver con una reflexión social de nuestros cineastas, de nuestro país. Sí, yo creo que sí, en realidad la hipótesis del libro es de que a pesar de que mucha gente dice que el digital ha traído muchos cambios en el cine boliviano, yo creo que en realidad no ha traído muchos cambios, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque hay ciertos elementos reiterativos en el cine boliviano que aparecen tanto en los cineastas jóvenes como en los más consagrados como San Ginés, ¿no? Y uno de esos es este tema de pensar en los espacios propios, es decir, el espacio en donde uno vive, como un espacio de encierro, digamos, ¿no? Por ejemplo, en San Ginés es bien clarito eso, ¿no? Por ejemplo, Sebastián Mamani va a la ciudad en el que trata de encajar, pero luego se da cuenta de que en realidad está como que encerrado en un espacio adverso y decide volver y se libera con la muerte, digamos, ¿no? Y es un hilo conductor que evidentemente no sé, no me he animado a ir mucho más lejos hacia lo sociológico, digamos, porque sería un tema mucho más complicado, mucho más árido, pero sí es sorprendente cómo cineastas de diferentes procedencias y de diferentes lugares tratan el mismo tema, ¿no? Entonces como que hay algo, digamos, algo de lo boliviano que se está jugando ahí, ¿no? Pero no sé si digamos, el objeto de estudio que estoy tomando me permitiría llegar a conclusiones mucho más allá, digamos, ¿no? Pero sí hay como que unos elementos reiterativos, ¿no? Exactamente. Hay un tema que es muy importante y muy interesante en todas las artes, que es el tema del lenguaje. La narrativa es muy importante, pero algo que es fundamental en lo que es el audiovisual es la parte de la imagen. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para que pueda fluctuar una producción, una propuesta cinematográfica de un director de cine que vaya adaptada quizás a estos procesos tan importantes que son lo que tú dices, el encierro, y cómo transformarla a lo que es quizás una estética más universal? Lo que me interesaba en el libro era ser lo más objetivo posible, ¿no? Y el objetivo que quiere decir
como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, digamos, ¿no? Entonces, mucho de mi libro tenía que ver con el análisis de lo que efectivamente se veía y lo que se ve normalmente es la forma, ¿no? Y la forma se traduce en un lenguaje, ¿no? Entonces, en el libro me ocupaba mucho de ver, por ejemplo, los encuadres, los movimientos de cámara, el montaje, ¿no? Y que son elementos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero mi hipótesis era que es ahí donde tenía que ver dónde estaba estos elementos reiterativos de la estética del encierro, digamos, ¿no? Porque obviamente si tomas temáticamente las películas, difícilmente va a haber un elemento en común entre un San Ginés y un Bullock, digamos, ¿no? Pero si tú te empiezas a ver cómo se mueven las cámaras, cómo están hechos los encuadres, cómo están hechos los montajes, empiezan a aparecer muchas cosas similares, ¿no? Entonces, es lo que me interesa porque para mí, en una película, la forma es el contenido, ¿no? Entonces, no hay esa dicotomía de que si hay forma y contenido, que hay contenido y sin forma. La forma es un contenido. Estaríamos hablando de una especie de déjà vu audiovisual recurrente en lo que es la cinematografía boliviana. No sé si un déjà vu, pero sí un diálogo, ¿no? Hay un diálogo que se establece, ¿no? Y hay un diálogo intergeneracional, ¿no? Y es lo que me interesaba en el libro, ¿no? Porque a veces los cineastas muy jóvenes tratan de, obviamente porque tratan de evidentemente desmarcarse de una tradición, siempre dicen, no, hay que ir en contra de la tradición, ¿no? Pero cuando te das cuenta, vas acorde a tu tradición, digamos, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? ¿Por qué ir en contra cuando tenemos una tradición tan reducida, digamos, y no mejor alimentarla o ver cómo se puede dialogar o reconstruir o reinterpretar a partir de lo que sucede ahora o lo que va a suceder más adelante? Sebastián, ¿cuántas películas han sido sujetas a estudio y están implícitas en el libro? Las principales son 6, ¿no? 2 de Juan Carlos Valdivia, que es Zona Sur y Marey. 2 de Martín Bullock, que es Lo Más Bonito y Mis Mejores Años. Y 2 de Diego Mondaca, que es La Chirola y Ciudadela, ¿no? Pero a partir de ahí, ese es como que el núcleo, ¿no? Y a partir de ahí he tratado de hacer como que irme a otros lados, digamos, para ver elementos comunes que vienen con el núcleo, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece mucho cine de San Ginés, aparece Eco de Humo de Juan Álvarez, bueno, aparecen unas 20 o 30 películas más, ¿no? Para las personas que se quieran introducir en lo que es el audiovisual boliviano y conocer un poquito esto de la estética del encierro, esta publicación tan importante, una, como dije de nuevo, para reiterar, de las pocas que se hacen en el año, ¿dónde podemos encontrar estas publicaciones? ¿En mi libro? Mi libro por el momento lo estamos vendiendo solamente en la ciudad de La Paz, esperamos venderlas en las próximas semanas en Santa Cruz y en Cochabamba, pero en La Paz está en la librería Yachaguasi, está en El Paul, en Martínez Achini, en Plural, en las librerías de la Montenegro, que ahora no me acuerdo sus nombres, pero son 2 que están una al lado del otro en San Miguel. Y en una nueva librería que está en el 5º centenario, que se llama Factotum también. Exactamente. ¿Qué esperas que se pueda generar después de esta publicación? ¿Qué espero, no? Lo que me interesaba es, sobre todo, como te digo, plantear un método de análisis, ¿no? Que en otros países se hace muy sistemáticamente, pero en Bolivia no. Entonces, un poquito lo que quería con el libro es como que invitar a que se pueda hacer este tipo de análisis más rigurosos, más científicos y tener una bibliografía un poquito más sustentable, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, si usted está interesado de adquirir este libro, Una estética del encierro, aproxímese a las librerías que citó Sebastián. Te agradezco muchísimo por haber venido a